¿Soy la mala por echar a mi hijo y a su novia de mi casa? Esta situación me ha tenido un poco confundida, así que uno de mis vecinos me sugirió que lo publicara aquí. Yo, mujer de 55 años, tengo 2 hijos. George, hombre de 31 años, y Gabriela, mujer de 29 años. Gabriela se comprometió recientemente y estoy ayudándola a planear la boda en mi tiempo libre. Toda la familia está muy emocionada, excepto George. George se divorció recientemente de su esposa con la que llevaba 7 años, Susana, mujer de 28 años, después de decir que la chispa se había apagado. Tienen un par de gemelas, Amy y Alice, de 6 años. Están tratando de establecer una relación de coparentalidad saludable. Susana es una gran madre para mis nietas y me decepcionó que George se diera por vencido tan rápido en su relación sin siquiera intentar consejería matrimonial. Pero no era mi asunto ni mi lugar decir nada. El drama comenzó cuando George trajo a su nueva novia a cenar a mi casa. Conoció a su novia Bethany, de 25 años, a través de un compañero de trabajo y han estado saliendo durante 4 meses. En la cena, Gabriela y yo estábamos discutiendo sobre arreglos florales y Bethany sintió la necesidad de preguntar a George si alguna vez se casaría de nuevo. George tosió antes de responder que tendría que pensarlo, lo que hizo que Bethany se desanimara. Esto hizo que Alice llorara diciendo que quería que mamá y papá se amaran otra vez. George y Bethany simplemente se sentaron allí mientras mi nieta gritaba. Después de consolar a Alice, llevé a George a un lado y le pregunté si estaba seguro sobre Bethany. Me dijo que no era asunto mío. Le dije que era asunto mío a quien invitaba a mi casa y a la vida de mis nietas, ya que he estado cuidándolas en mi tiempo libre mientras él trabaja. Él y Susana tienen custodia compartida 50-50. George se enojó y dijo que era culpa de Gabriela por mencionar bodas en primer lugar. Le dije que dejara de actuar como un niño y que se alegrara por su hermana. Entonces, Bethany sintió la necesidad de intervenir y decirme que ella y George estaban juntos sin importar cuánto me gustara su exesposa. Después de eso, terminé la conversación y les pedí a ambos que se fueran. George y Bethany se fueron furiosos, me hicieron una peineta y dejaron a mis nietas en mi casa a las 7 de la tarde. Tuve que llamar a Susana para que recogiera a las niñas, ya que tenían escuela por la mañana y yo iba a asistir a una degustación de pasteles con Gabriela al día siguiente. Siento que no debería tener que decirle a mi hijo de 31 años que se alegre por su hermana o discutir con una mujer que nunca había conocido antes, en mi propia casa. Entonces, ¿soy la mala? Actualización. No esperaba que esta publicación recibiera tanta atención y quiero agradecer a todos los que dieron sus opiniones honestas y sugerencias útiles. Esta situación ocurrió hace unas horas y pensé que era correcto hacer una actualización. Bethany vino a mi casa para disculparse por cómo actuó en la cena de la semana pasada. Me dijo que estaba embarazada de 2 meses y que George había terminado con ella después de que se lo dijo, porque tiene demasiadas responsabilidades y no quería estar en la vida del bebé. Pasé la mayor parte de 3 horas hablando con Bethany sobre el bebé y lo que quiere hacer. Ella dice que quiere quedarse con el bebé incluso si George se niega a estar en su vida, y le dije que la ayudaría con el cuidado del niño si lo necesitaba, ya que no tiene familia cercana. Antes de enojarme con George, pensé en llamarlo y darle la oportunidad de explicarse. George estaba enojado porque Bethany había aparecido en mi casa e insistió en que no era su bebé. Le dije que debería hacerse una prueba de paternidad y me pidió $500 para cubrirla, ya que está teniendo dificultades económicas. Le dije a George que debía resolverlo él mismo, ya que estaba a punto de ser padre de 3 hijos, y que debía asumir su responsabilidad. George colgó. 2 horas después, recibí una llamada de Susana diciendo que George no había recogido a las niñas como había acordado y preguntó si podía dejarlas en mi casa porque tenía que trabajar. Acepté que dejara a Amy y Alice y traté de llamar a George de nuevo. Llamé 12 veces y todas fueron al buzón de voz. No sé dónde está George y he llamado a su lugar de trabajo para intentar averiguarlo. Sin embargo, se negaron a decirme nada. Acepté cuidar de Amy y Alice hasta el miércoles y Susana ha informado del incidente a Servicios de Protección Infantil, CPS. Supongo que planea solicitar la custodia completa y no puedo culparla. En este momento,
Me preocupa que George haya huido a algún lugar o haya hecho algo irresponsable. Estoy disgustada y no le haré ningún favor en el futuro a menos que tenga una muy buena explicación y acepte alguna responsabilidad. Fue difícil escribir esto, pero me sentí bien al sacarlo de mi pecho. Gracias a todos por responder a mi primera publicación. Si esta historia te está gustando, por favor regálame un like y suscríbete. Nueva actualización. Bueno, hice la publicación original hace unos 2 meses y desde entonces las cosas han estado un poco locas, así que solo quería actualizar ya que había personas preguntando si George estaba bien. En mi primera publicación, la gente sugirió que le diera a George algo de espacio y tiempo para resolver las cosas como un padre recién divorciado, pero después de que se fue hace unos 2 meses, terminé presentando un informe de persona desaparecida. Hablé con el lugar de trabajo de George el día después de presentar el informe y me dijeron que había dado su aviso de 2 semanas hacía un mes. Luego intenté llamar a George nuevamente y finalmente contestó. Me dijo que estaba bien, pero que se había mudado de estado y ya no quería ningún contacto con sus hijos porque era demasiada responsabilidad para él. Me enfurecí con George y le dije que no podía simplemente decidir ahora que no quería ser padre. Entonces George me dijo que nunca quiso tener hijos en primer lugar y que esos niños no se parecen en nada a él. George luego me dijo que me fuera al carajo y colgó. Después de eso, informé al departamento de policía lo que había sucedido para que supieran que George no estaba en peligro y que conocíamos su paradero. Después de eso, simplemente lloré porque no podía creer que había criado a una persona tan egoísta. Susana ha solicitado la custodia completa y, hasta donde sé, George se niega a pagar la manutención infantil y probablemente terminará en la cárcel en algún momento. Bethany ahora está embarazada de 4 meses y va a tener un niño, y George es el padre. De alguna manera logró reunir los 500 pesos, así que tendrá que pagar la manutención infantil ya que no planea estar en la vida del bebé. Bethany se mudó a mi casa en noviembre ya que ha tenido problemas para hacer las cosas por sí misma y su médico dice que está en riesgo de preeclampsia si se estresa demasiado durante el embarazo. En ese tiempo nos hemos acercado y, a pesar de cómo fue nuestra primera reunión, en realidad me ha llegado a gustar Bethany. Lamento que esto no sea el final feliz que algunos de ustedes esperaban. He estado siguiendo el consejo que recibí de la primera publicación y no he contactado a George y él no ha intentado contactarme. Solo puedo esperar que con el tiempo se recomponga y logre asumir su responsabilidad como padre. Nuevamente, gracias a todos los que dieron consejos útiles, no estoy segura de si haré más actualizaciones. Última actualización. Hola Reddit. Ha pasado más de medio año desde mi última actualización después de que me olvidé por completo de esta cuenta. Primero que nada, Gabriela ahora está casada con su increíble prometido y no podría estar más orgullosa. La boda fue un pequeño evento familiar en la granja de los padres de él. George no asistió a la boda, pero fue una ceremonia hermosa de todos modos. Bethany ha dado a luz a un bebé sano y ha encontrado un apartamento y un nuevo trabajo. Estoy muy orgullosa de ella por lo bien que está afrontando todo. Como se sugirió en mi última publicación, llevamos a las gemelas a terapia y eso les ha ayudado a sanar a lo largo de todo este proceso. Después de que George se fue y abandonó a sus hijos, toda nuestra familia necesitó tiempo para sanar y recuperarse del dolor y el trauma. En cuanto a George, es una situación complicada. Hace aproximadamente 4 meses, se encontró a George en posesión de sustancias ilegales y fue arrestado. Cuando George me llamó por primera vez desde la cárcel del condado, pensé que estaba tratando de sacarnos dinero a mi esposo y a mí, pero la situación solo empeoró. Me pidió que pagara a un abogado y le expliqué que, debido a sus acciones, no podía permitirme ayudarlo y que no podía confiar en él. George solo sollozaba y empezó a disculparse por todo lo que había hecho. Le dije que eran sus hijos con quienes debía disculparse, y él siguió sollozando y luego me dijo que había otra mujer embarazada de su hijo. Al principio no le creí, pero luego dio detalles y la busqué en Facebook, había una foto de ellos como foto de perfil. Le colgué, disgustada pero aún sintiéndome algo responsable por lo que se ha convertido. Unos días después volvimos a escuchar de George y nos dijo que su juicio sería en 2 meses. Sonaba tan asustado, pero parte de mí pensaba que esto era lo que necesitaba para aprender las consecuencias de sus actos, aunque me sentí disgustada por mis pensamientos ya que sigue siendo mi hijo, a quien crié.
Mi esposo y yo decidimos asistir al juicio, aunque fuera en el estado vecino. Sentimos que debíamos hacerlo por nuestro hijo y para nuestra tranquilidad. Le dije a Susana y a Bethany y ellas estaban desconcertadas, rechazando asistir. En el juicio, George fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo daño criminal, robo y falta de pago de manutención infantil. El juez le dio 6 años sin acuerdo de culpabilidad debido a las pruebas. No sabía cómo sentirme. Mis nietos no verán a su padre durante 6 años. Han pasado 4 meses y todavía estoy confundida. George llama a diario, llorando, disculpándose, rogándonos que lo saquemos y que hablemos con sus hijos, lo cual he rechazado ya que Susana no ha dado permiso. Bethany decidió no tener contacto con él ni con su hijo. Tampoco me he comunicado con su otra novia, así que no sé cómo sentirme. Esto fue deprimente, pero me alegra haber actualizado. Gracias por leer. Probablemente esta sea mi última publicación. Espero que podamos recuperarnos. Si esta historia te gustó, por favor regálame un like y sígueme para más historias así. Nos vemos en una próxima historia.